Pero ¿qué pasa? Pues de repente vimos que Dios le habló y ese impacto fue tan fuerte que lo botó al suelo, ¿verdad? Y él dijo, ¿quién eres? Pues yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues, ¿verdad? Y él se convirtió totalmente. Nosotros decíamos, pero ¿cómo es que una persona puede cambiar tanto? ¿Cómo se puede convertir tanto? Pues no cabe duda que quien ha tenido un encuentro con el Señor nunca puede ser igual. A todos los que estamos aquí, eso es lo que nos ha pasado, ¿verdad? Que hemos tenido ese encuentro con el Señor, que hemos dejado todo lo que nuestra vida pasada y nos hemos convertido. Y hemos caído ante el Señor y hemos cambiado totalmente de vida. Pues aquí, en esta iglesia de Antioquía que vemos aquí, eso es lo que había pasado, ¿verdad? Muchas personas convertidas. ¿Y qué relación tenían con el Espíritu Santo, verdad? Eso es bello, precioso, porque dice que después de ayunar y orar, pues ellos supieron que era lo que tenían que hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo les dijo qué hacer. Mandar a Pablo y mandar a Bernabé, ¿verdad? Y entonces les impusieron manos y los mandaron. Vamos a seguir leyendo. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, se dirigieron al puerto de Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Cuando llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos y allí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Jesús, que estaba con el cónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues nosotros diríamos, si Dios escogió, el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo para una misión, pues, ¿qué creeríamos? Todo les va a ir súper bien, así pensaríamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Si a mí me escoge Dios para ir a predicar a tal lugar, o para ir a decirle a mi familia tal cosa, me va a ir de maravilla, porque Dios es el que me está escogiendo, ¿verdad? Y así fue aquí, primero Sergio Pablo, que era un cónsul, y este falso profeta, tuvieron esa intención de oír la palabra de Dios, pero vamos a ver qué pasó luego. Sigamos leyendo. Pero llegaron algunos judíos de Antioquía, de Pisidia y Iconio e hicieron cambiar de parecer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y dándole por muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Sin embargo, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad rodeado por los discípulos. Al día siguiente, Pablo salió hacia Derbe acompañado de Bernabé. Después de anunciar la buena noticia en esa ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, y de ahí animaban a los discípulos, los exhortaban a permanecer firmes en la fe y les decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y después de orar y ayunar, les encomendaron al Señor en el que habían creído. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, que lejos de que todo les saliera de maravilla, ¿qué es lo que pasó, verdad? Pues apedrearon a Pablo hasta dejarlo casi muerto. ¿Pero iba a morir él? No. ¿Por qué no iba a morir? Porque realmente el Espíritu Santo le había encomendado esta misión.
Entonces, ¿qué pasó? Pues se levanta como que sin nada, ¿verdad? Después de estar como muerto, se reúne con los discípulos y él sigue predicando el evangelio. Así nos va a pasar a nosotros, mis hermanos. No va a ser nada fácil. Nosotros nos acobardamos, apenas una cosita nos pasa, pero debemos coger este ejemplo, ¿verdad? Todo lo que sufrieron aquí para predicar el evangelio en la iglesia primitiva. Debemos tomar este ejemplo y si nos pasa algo, si nos insultan, si nos tratan mal, si nos dan una mala mirada, levantar. Así como hizo Pablo, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia y luego de anunciar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. Ahí se embarcaron para Antioquía de Siria, ciudad donde les habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la iglesia de Antioquía y les relataron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los paganos las puertas de la fe. Entonces, pues ellos primero solo predicaban a los judíos, ¿verdad? Pero luego, pues empezaron a predicar aquí a los paganos y se maravillaron, ¿verdad? De cómo Dios había abierto esa puerta también a los paganos. Como vemos aquí, esto no fue nada fácil, mis hermanos, sino que cómo en ese tiempo que pues no era fácil viajar, no como ahora, había un montón de dificultades y ellos pues simplemente con ese empuje que tenían del Espíritu Santo se embarcaron, viajaron grandes cantidades de kilómetros y predicaban con toda pasión ese evangelio porque iban llenos del Espíritu Santo. Así es que aquí vemos que en la iglesia esta de Antioquía, pues se predicó también a judíos y a paganos también, ¿verdad? Así es que muy linda la lectura. Por favor, te voy a pedir, Annalisa, que leas también Hechos 11 del 19 al 25, que es una lectura también muy importante. Y que Okay. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y Cirene que habían llegado a Antioquía se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia de Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos, palabra de Dios. Qué belleza, ¿verdad? Como al principio aquí en esta lectura, pues vemos que Saulo estaba viendo cómo mataban a Esteban. O sea, ahí no solo dice que mataron a Esteban, pero yo les agrego que en otro lado dice de que Pablo estaba presente ahí y hasta cuidaba las ropas de Esteban, ¿verdad? Pero al final de la lectura vemos de que Bernabé, o sea que ya es otro Pablo totalmente diferente porque Bernabé lo va a traer, ¿verdad? Y están un año enteros con ellos en la iglesia de Antioquía. Y qué precioso que ahí reciben por primera vez el nombre de cristianos, ¿verdad? Ahí fue donde nos llamamos cristianos por primera vez.
¿verdad? Entonces, pues les comentaré un poquito más del libro. Aquí en la actividad misionera, el mayor desafío para la iglesia. Pues, ¿cuál será el mayor desafío hoy en día para la iglesia? Pues miren, ya han pasado, pues, prácticamente 2 siglos, 2000 años, desde esta primera iglesia. ¿Y cómo estamos hoy en día, mis hermanos? ¿Creen que ya todo el mundo está evangelizado? ¿Creen que ese fuego ha prendido por todos lados? ¿Cómo estaremos hoy en día? Pues después de 2000 años, tristemente, la evangelización está aún en sus comienzos, dice aquí en el libro. ¿Qué les parece? Y que debemos de comprometernos todos con todas nuestras fuerzas a evangelizar. ¿Cómo está Europa? A nosotros, pues, los españoles sabemos que nos trajeron el evangelio, ¿verdad? Y que los europeos vinieron a América, pues, a evangelizar. Pero, ¿qué ha pasado hoy con Europa? Se ha enfriado totalmente, ¿verdad? Pues todavía en América tenemos ese fuego del Espíritu Santo, pero si volvemos a ver a Europa, ¿qué ha pasado? El humanismo, la ciencia, todo ha invadido y ahora es todo ciencia, todo humanismo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado con las iglesias? Vemos que las iglesias las han cogido para bares, para tiendas, para discotecas. Qué tristeza, ¿verdad? Ahora nosotros somos los que tenemos que ir a evangelizarlos a ellos, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces vemos que la evangelización, a pesar de todo, es difícil, ¿verdad? No es que uno va a evangelizar e inmediatamente van a coger el evangelio, ¿verdad? Es muy difícil. Aquí en el número 2 vemos que Antioquía es el centro del cristianismo oriental. La iglesia de Antioquía tenía ciertas características que deberían de repetirse en nuestros tiempos. Y la principal característica era que era movida por el Espíritu Santo. Primero daba acogida a judíos y paganos, o sea, daba acogida a toda la gente y todos porque eran movidos por una misma fe. Y en una iglesia, era una iglesia de salida. Así debemos ser también nosotros, una iglesia de salida. Siempre en camino, ampliando su espacio para que todos puedan entrar y acogerlos en el seno de la comunidad. ¿Verdad? No debemos juzgar a la gente, no debemos de decir, ay no, ese ha sido tan pecador que ese no puede venir a nuestra iglesia. Ese ha sido así, ese ha sido así. Nada de juzgar. Debemos de acoger a todos, ¿verdad? Porque la iglesia es una iglesia de acogida. Todo el que se arrepiente de corazón puede acoger nuestra fe. ¿Qué pasa hoy en día en una iglesia católica? Sí. ¿Qué pasa hoy en día en nuestra iglesia católica? Sí, hay muchos misioneros que son sacerdotes, monjas y laicos que incluso han dado su vida, ¿verdad? Por las misiones. Y qué maravilloso, qué bueno por ellos. Han sido muchos también, muchos los misioneros. Pero ¿qué pasa con la mayoría de católicos, así como nosotros, que tenemos una familia, que pues un trabajo, pues católicos comunes y corrientes? Pues yo les contaré mi propia experiencia, ¿verdad? Como católica, porque así como yo, pues pueden haber otros muchos, estoy segura que hay mucha gente más. Pues yo, como la mayoría de católicos, me bautizaron de pequeña, estudié en colegio católico, por supuesto que en mi tiempo pues no se estudiaba la Biblia, solo era el catecismo o doctrina. Me casé, tuve 3 hijos, iba a misa los domingos, tomaba los sacramentos, pero ¿saben qué? A pesar de todo eso que hacía,
no conocía a Dios, a pesar de todo eso. No conocía a Dios. Algo faltaba. Y como yo, estoy segura que hay muchos católicos también así, ¿verdad? Que somos solo católicos de nombre porque nos bautizaron. Algunos pues siguen en la misa, siguen en los sacramentos, así como yo, y otros pues solo van así cuando hay bodas, cuando hay bautizos, etcétera, y se alejan la mayoría del tiempo. ¿Creen ustedes que uno puede ser testigo de Cristo de ese modo? ¿Creen ustedes? No, ¿verdad? Un católico así no puede ser testigo. O sea, ¿qué necesita? Recibir al Espíritu Santo. Tener ese encuentro como el que tuvo Pablo, ¿verdad? Ese encuentro con Dios, que cuando uno tiene ese encuentro, nunca vuelve a ser igual. Eso es lo que necesitamos todos. Y yo invito pues a todos los católicos que son como era yo, a que pidan ese encuentro con Dios, ¿verdad? Ese encuentro que va a cambiar sus vidas. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es ser movidos por el Espíritu Santo. Nuestra Iglesia Católica necesita ser movida por el Espíritu Santo. Pues hace 41 años yo tuve la dicha de, junto con mi esposo, poder entrar a esta comunidad. Claro que se llamaba diferente y hemos pasado por un montón de cosas en estos 41 años, pero bueno, es la misma comunidad. Donde empecé a ser testigo de Dios. ¿Y por qué yo empecé a ser verdaderamente testigo de Dios? Porque recibimos el retiro de vida en el Espíritu y tuvimos una verdadera conversión, ¿verdad? O sea, ahí fue en el momento que nuestra vida cambió de católicos tradicionales a católicos convertidos. Por eso yo puedo decir que me convertí. Y mis amigas me podrán decir, pero si tú siempre has sido católica, tú siempre ibas a misa, tú siempre recibías, ahí estabas confesándote, comulgando. Sí, pero tuve una conversión verdadera. Solo así se puede empezar a ser misionero y ser testigo de Dios, solamente así. Solo así se puede empezar a ser testigo. ¿Y cómo? Me dirán, ¿cómo? Pues no necesitas ir a China, no necesitas ir a África, no necesitas... Tienes que empezar con tu familia, ¿verdad? Con tus amigos, con tus empleados. Tus empleados están siempre vigilándote, están siempre viendo cómo te portas, qué haces, si pagas a tiempo, si no retienes el dinero, ¿verdad? Así vamos a ser misioneros. Y entonces Dios nos manda a ser así misioneros, a vivir una vida que no sea una vida doble, vida de domingo, ir a misa y después toda la semana hacer otras cosas, ¿verdad? Hay que tener una integridad de vida, ¿verdad? No una dualidad. Todos están observándote y todos están viéndote si lo que tú dices es cierto, si tú lo que tú predicas también lo vives. San Francisco de Asís decía, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Miren qué precioso, ¿verdad? Bueno, con mi esposo en la comunidad también tuvimos la oportunidad, pues sí, de evangelizar, porque estuvimos trabajando en retiros de un día por mucho tiempo y dando ese seminario de vida en el Espíritu, que es el seminario de conversión. El libro de Hechos pone en claro que la iglesia de Antioquía no se sentía autosuficiente, pues consideraba que su misión era la obra del Espíritu Santo y su éxito era consecuencia de las grandes cosas que había hecho Dios con ellos.
Les voy a leer, vamos a leer también aquí en el libro el número 7. El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión. Página 144. Léemelo, por favor, analiza. El Espíritu es el verdadero protagonista de la misión. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo. En la misión, los cristianos saben que tienen la fuerza del Espíritu. Por eso, todo discípulo misionero de Cristo está llamado a reconocer la importancia fundamental de la acción del Espíritu, a vivir con Él en lo cotidiano y recibir constantemente su fuerza e inspiración. Es más, especialmente cuando nos sintamos cansados, desanimados, perdidos, acordémonos de acudir al Espíritu Santo en la oración, que, quiero decirlo una vez más, tiene un papel fundamental en la vida misionera para dejarnos reconfortar y fortalecer por Él. Fuente divina e inextinguible de nuevas energías y de la alegría de compartir la vida de Cristo con los demás. Recibir el gozo del Espíritu Santo es una gracia y es la única fuerza que podemos tener para predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor. Es Él quien da la palabra justa en el momento preciso y en el modo apropiado. Amén. Precioso, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo lo cambia todo, cambia nuestra visión para la Santa Misa, para los sacramentos, por supuesto en la oración, ¿verdad? Que debemos de tener todos constantemente. El Espíritu Santo nos renueva y nos da las fuerzas para seguir y para ir a predicar. Yo creo que deberíamos de recordarnos de pedirlo y de clamarlo, así como nos recordamos cuando tenemos hambre y queremos comer. Todos los días, momentos. Todos los días debemos de clamar por una llenura del Espíritu Santo. Te dejo la palabra, Annalise. Bueno, vamos a seguir buenos días con el capítulo 17, que es la continuación. Este trata de la crisis en la iglesia, que también se aplica a la crisis en nuestra vida. Dice, aceptar la crisis para crecer. Es un momento propicio para ello, a través del discernimiento para descubrir la voluntad de Dios, de modo que podamos tomar decisiones según el Espíritu y no la carne. Amén. Amén. Entonces dice, hace algunos capítulos vimos, por ejemplo, lo mencionamos, se mencionó Luque ahorita también, pues la crisis en la iglesia primitiva inicial, cuando San Esteban, que era el obispo de Jerusalén, estaba predicando, defendiendo la fe, y eso le causó la muerte. Fue apedreado en presencia de Pablo, por supuesto Pablo aplaudía, me imagino, ¿verdad? Y la crisis fue que esto provocó que muchos discípulos salieran huyendo, menos los apóstoles. Entonces, ¿qué trajo esta crisis? Trajo que al irse estos discípulos llevaron la palabra. O sea, una crisis de algo malo acá fue a producir algo muy bueno afuera. Y también se habla en este capítulo de San Esteban del martirio, que es una crisis aparente para el que la sufre, porque lleva al mártir a la glorificación y santificación, es decir, el total crecimiento cristiano. Luego también vimos en capítulos anteriores la crisis del padre Hermógenes, que por defender a su comunidad en San José Pinula, porque le ponían un montón de trabas y encima de todo querían desviar el río para dejar a toda la comunidad sin agua, todo por dinero. Y él, por oponerse, por defenderlos, pues fue asesinado. Pero es increíble el crecimiento espiritual que tuvo la comunidad de Santa Catarina, de San José Pinula, después de su muerte. En el capítulo 15, la continuación de Luque y de Hechos de los Apóstoles, vemos también esa iglesia, cómo fue creciendo en Antioquía. Pero muchos que llegaban de Judea decían, si los gentiles no se hacen circuncidar,
de acuerdo a las costumbres de Moisés, no se podrán salvar. Hubo mucha agitación por todo esto, entonces Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén porque no tomaron decisiones solas ellos en esta crisis. Al estar en Jerusalén, y mientras ellos iban, se iban convirtiendo más y más gentiles. Y la gente se ponía muy contenta. Yo me imagino que el anuncio del Evangelio era el boom de la época. Todos se ponían contentos. Era algo que atraía. Ojalá si fueran estos tiempos, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, contaron todo lo que habían hecho a través de la conversión de los gentiles, que el Espíritu Santo, por medio de ellos, los había traído y los había bautizado. Pero esto, entonces, también en Jerusalén, unos fariseos convertidos estaban en contra. No, tienen que circuncidarse, tienen que seguir la ley de Moisés para que puedan ser salvos. No pueden ellos tener ese gran privilegio, para ellos era como un privilegio. Entonces Pedro, que era la cabeza, les recordó, después de una larga discusión y plática, y como había dos opiniones, hubo crisis. Entendamos lo que es una crisis y por qué hubo crisis, ¿verdad? Entonces Pedro les recordó, dice, que Dios le había elegido para que los paganos escucharan la buena noticia y creyeran, y que sí se les había dado el Espíritu Santo a los gentiles también, al igual que a todos los judíos creyentes. Y gracias a esto ya no se exigió circuncidar a los nuevos discípulos y se defendió que la salvación es por gracia de Dios. Yo estoy resumiendo un poco el capítulo, porque lo principal aquí es entender qué hubo en la crisis y qué hicieron. Pongamos atención al mensaje que decidieron enviar con Pablo y Bernabé, que los hicieron acompañar de Judas, Barsabás y Silas a Antioquía. Y les mandaron: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. ¿Cuál fue la clave? Como leímos al final del capítulo anterior con Luqui, dieron la autoridad que se merece y que necesitamos darle al Espíritu Santo. Amén. Y con esa respuesta se alegró la iglesia de Antioquía. Y como resultado, la crisis trajo un gran crecimiento a la iglesia. Esto lo podemos leer en el capítulo 15 también completo. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Perdón, lo podemos leer despacio. El crecimiento fue el primer concilio de Jerusalén. Conciliarse, tener una unión, tener una unidad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está hoy nuestra iglesia? Está en crisis por los abusos, está en crisis por tanto bombardeo de opiniones, de nuevas tendencias. Las personas que no tienen la fe arraigada ya no saben qué hacer ni por dónde ir. Hay indiferencia, existe un hastío espiritual en muchas personas y hacia la iglesia. Falta de misioneros, de vocaciones y compromiso laical. Hay bastante. Y esto está evitando que la iglesia pueda salir de la crisis, que se ha vuelto personal, individual para los católicos y comunitaria a la vez para la iglesia. Porque somos individuales, pero somos esa unidad comunitaria, ese pueblo de Dios que marchamos todos juntos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. No podemos dejar a unos a un lado y al otro. Todos vamos a formar la novia de Cristo. Entonces tenemos que unirnos
más fuerte. Y eso, por eso es importante reconocer que de la crisis no se sale uno solo. Y que para salir de la crisis es reconocerla, afrontarla con humildad. Se necesita humildad para que Cristo pueda vencer en nuestra crisis. El libro de Hechos de los Apóstoles habla que la crisis de la iglesia usualmente se debe en el choque entre un mundo viejo y otro nuevo. Y vemos que eso está pasando cada mes, cada año en nuestra iglesia, en los últimos años. ¿Es así? Sí. Por eso esto nos hace entender también que la iglesia es humana, ¿verdad? Entonces aquí nos da unos pasos para saber cómo salir de la crisis, que lo podemos aceptar también en nuestras crisis personales. Uno, reconocerla, porque ninguna enfermedad puede ser sanada si no está diagnosticada. Otro, afrontarla con un diálogo sincero, maduro, cortés, abierto, ¿verdad? Para el cual es necesario escuchar con atención. Si vamos a ir con la otra parte, dejar que termine, que exponga, ¿verdad? Esto nos hace a nosotros darle la importancia para que sienta que podemos llegar juntos a una solución en común, ¿verdad? Y nunca murmuremos de la otra parte, de la otra opinión a sus espaldas. Dos, tratar las diferencias, para lo cual hay que buscar la verdad en la caridad, en amor, en la compasión, discernir a la luz del Espíritu Santo. Bendito Dios por las clases de discernimiento que estamos recibiendo con el Padre Jaramillo. Verdaderamente son un tesoro para todos los que la escuchan, gracias a esta comunidad que se preocupa por llevarnos por caminos rectos. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar, primero que todo, a alivianar las tensiones y actuar en los corazones de los participantes de la iglesia y de las contrapartes para llegar a la verdad en bondad y poder llegar a esa unidad en una atmósfera de paz, amistad y comprensión, como verdaderamente un cuerpo. 3. Es necesario discernir para encontrar soluciones, como se hizo en este primer concilio de Jerusalén. Pero es necesario el ayuno y la oración para escuchar la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Ellos lo hicieron, reflexionaron, consultaron, confrontaron con la palabra de Dios. Sin embargo, en aquellos momentos, posiblemente los apóstoles tenían algunas notas y apuntes de lo que Jesús decía, pero sobre todo, ¿dónde tenían ellos grabada la palabra de Dios? En el corazón. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ellos es también tener en cuenta la realidad de los hechos. Por eso es que hay que escuchar muy bien qué es lo que está pasando, por qué está pasando, qué dice la gente. Tener muchas opiniones. Este primer concilio fue un verdadero ejercicio sinodal, porque fue un pueblo que caminó junto a Dios, con Dios, ¿verdad? Como un solo rebaño. Era una comunidad de misioneros que peregrina por el camino que quería siempre llevarnos a Dios. En este momento de crisis lo hicieron con la firme convicción de la fe, que persevera y hace que no se mueva, que no se tomen decisiones de actitudes hasta que esté la voluntad de Dios y sea la decisión que se tome. ¿Qué nos dice? Que hagamos un alto, que nos quedemos quietos. Dice, 4, durante la crisis no es el momento de hacer cambios, sino de ser fieles a Dios y a las decisiones previas
Miren qué importante, las decisiones previas que se han tomado antes. O sea, dar lugar a lo que Dios ya dijo antes, no olvidarlo. Si lo que Dios, es como decir, si Dios nos viene a hablar hoy, si Jesús viene a hablar hoy de su palabra, nos viene a decir lo mismo. Él no va a cambiar nada. Pues lo que ya está dicho, lo que ya es voluntad de Dios, hay que tenerlo en cuenta. ¿Amén? Pues hay que actuar hasta tener la respuesta por medio del Espíritu Santo. La crisis es un momento de conversión que nos tiene que inspirar para cambiar para bien, personal y comunitario. 5. La cumbre del discernimiento es la toma de decisiones con sabiduría. Necesitamos involucrar el santo temor de Dios, que no nos hace caminar hasta que estemos seguros. Y luego poner en práctica esas decisiones para cumplir la voluntad del Señor para su iglesia. Y aquí vemos la voluntad del Señor en 1 Timoteo 2:4. Dice, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la crisis tiene que fomentar el estudio de la palabra para encontrar respuestas y su meditación. Abrirnos a un espacio y tiempo para la oración y el ayuno. Pues el objetivo de la crisis no es llegar a un consenso, sino tratar de buscar y encontrar la voluntad de Dios y cumplirla. Cuando hay crisis, Dios está pidiendo algo. Hay que escucharlo y por eso hay que actuar después de ayunar, orar y estar juntos. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando dice, nosotros oramos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Para crecer en la crisis, hemos de traer el reino de Dios. Y aquí dice, el reino de Dios es su voluntad. Hágase su voluntad. Hagamos y busquemos su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aprendamos de este primer concilio de Jerusalén, que le dieron el primer lugar al Espíritu Santo, dejaron al lado toda carnalidad. Seamos como San Francisco de Asís, que escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, del hambriento, la voz de la naturaleza, la voz de los animales. Que esa semilla de San Francisco crezca en nuestro corazón para que el diálogo sea enriquecido, iluminado por razones y argumentos racionales. Si vamos a exponer, revisemos que lo que estamos exponiendo sea racional, que haya variedad de perspectivas, no una cerrazón, yo pienso esto y así debe de ser. Que haya aporte de conocimientos, investigaciones diversas y diversos puntos de vista, con la convicción de que sí se puede llegar a verdades elementales que deben y deberán de ser sostenidas. Recuerden que esto es también para nuestra vida personal. Luqui, digamos, tú tu experiencia ya en los caminos del Señor, ¿cómo has crecido a través de diversas crisis? ¿Alguna en especial que nos quieras compartir? Sí, pues no cabe duda de que así como en la iglesia, pues tiene crisis en nuestra vida, también tenemos crisis, ¿verdad? No hay quien no haya pasado por alguna dificultad y cada quien pues la ha resuelto como ha podido. Pero qué dicha es tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues nosotros, como les cuento, con mi esposo nos convertimos y vivimos como 10 años una luna de miel, ¿verdad? Porque no nos convertimos porque tuviéramos alguna crisis, porque estuviéramos pasando un mal momento, sino que porque queríamos conocer al Señor. Esa fue nuestra situación. Pero ¿qué pasó? A los 10 años, cuando mi esposo tenía 46 años,
pues fue la primera crisis que vivimos, porque pues él de repente enfermó, lo tuve que llevar al hospital de emergencia y me dijeron, pues es que su esposo tiene bueno, tiene algo así como un derrame, ¿verdad? Cerebral, ese fue el primero. Y realmente yo ni sabía qué estaba pasando, ni qué era. Realmente sentí literalmente cuando dicen un balde de agua fría. Me echaron un balde de agua fría, ¿verdad? En ese momento uno no piensa en Dios, uno no piensa en nada. Me fui a la casa y ¿qué hice? Pues lo que hay que hacer en esas crisis, por supuesto, no separarse de Dios, ¿verdad? No decir, ya Dios, si yo te sirvo, Dios, si tú estás conmigo y no me haces tal cosa, ahora me voy de la iglesia, ¿verdad? Ese no es el camino, ¿verdad? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, es cogerse de la mano de Dios. Entonces, ¿qué hice? Me fui a mi casa toda aturdida sin saber qué hacer. Llamé a una persona que tenemos nosotros que nos aconseja siempre, ¿verdad? Que nos aconseja qué podemos hacer. La llamé y le dije, entonces ella me dijo, lo que tienes que hacer es entregar a tu esposo a Dios. Que él esté en las manos de Dios y tú lo tienes que entregar, sea lo que sea que pase. Bueno, pues eso hice, lo entregué, me hinqué en mi cuarto y se lo entregué de todo corazón al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Pues oí como una voz, ¿verdad? Que me dijo, ¿pero por qué estás llorando? Si yo lo puedo sanar. Eso oí, que me dijo Dios. Ah, sí, ¿verdad, Señor? Qué tonta yo, ¿verdad? ¿Por qué estoy llorando, verdad? Bueno, total, no es que lo sanara inmediatamente, ¿verdad? Como una varita mágica. Todo siguió igual. Él pasó bastante tiempo en el hospital, varios meses para recuperarse, varios meses de terapia del habla, terapia para caminar, etc. Pero, ¿qué pasó en mí? Tuve paz inmediatamente. Dios me dio paz. Al yo sentir que escuché eso, me entró una paz, que todo el mundo me miraba y ya esa desesperación, es el que no saber qué hacer, pasó. Todo se lo entregué a Dios y le dije, pues mi esposo es tuyo, Señor, y en tus manos está. Bueno, así pasó. Él, como saben, tuvo otro derrame grande, pues que lo dejó paralizado de medio cuerpo, pero salió. Yo creí que se iba a morir, pero le dije, Señor, en tus manos está, que se haga tu voluntad, y ya con paz. Salió de esa, tuvo cáncer del colon, también en tus manos está, paz. Y me recuerdo que mi cuñado me miraba en todas estas situaciones. Un día cuando él estaba gravísimo con el segundo derrame, ¿verdad? Y que se iba a morir, me dice, pero tú, ni te importa nada, ¿tú cómo estás? Porque me miraban tranquila, ¿verdad? Pero era sin duda el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que yo ya le había entregado a Dios a mi esposo y que se hiciera su voluntad. Bueno, pues yo les cuento de que han pasado todas estas crisis en mi vida, pero si se pasan de la mano del Señor, lo mismo que deben de hacer la iglesia, ¿verdad? Entregarle todo al Espíritu Santo y pasarla de manos del Señor. Y les cuento pues que de todas ha salido mi esposo. Sí, ciertamente pues tiene una incapacidad, pero ahora está completamente sano. Nos ha permitido hacer pues una vida pues hasta cierto punto normal porque hacemos muchas cosas, ¿verdad? Nos relacionamos con amigos, viajamos, vamos a cenas, vamos a celebraciones. Acabamos de celebrar nuestros 50 años de casados, hicimos una fiesta muy bonita. Dios nos ha regalado muchas cosas bonitas en medio de la crisis, ¿verdad? Y es pues lo que debemos de hacer todos los cristianos, no irnos de la iglesia, no pelearnos con Dios,
así como algunos cristianos, algunos ahora hasta sacerdotes, ¿verdad? Que se quieren separar porque ellos quieren hacer su voluntad y quieren imponer sus ideas, pero ese no es el camino, ¿verdad? Debemos de seguir siempre a nuestra cabeza, que es el Papa Francisco, ¿verdad? Y seguirlo con respeto y miren este signo tan bello que ha hecho él y todo lo que dice, que es basado en que tengamos al Espíritu Santo y en que lo sigamos a él. Gracias. Gracias, Luqui. Y tú sí sientes que a través de esa crisis, tú espiritualmente eres ahora una persona más fuerte y más crecida. Súper, sí. Yo sería pues una niña caprichosa, creo yo, ¿verdad? Como soy hija única, pues, ¿verdad? Si uno no tiene esas crisis, uno no crece espiritualmente, definitivamente, ¿verdad? No madura, no crece, no, y seguiría siendo a saber cómo, ¿verdad? Pero el Señor me ha moldeado a través de esto y ha moldeado a mi esposo, por supuesto, ¿verdad? Él también ha tenido, pues lo ha moldeado porque Él quiere que seamos unas personas espiritualmente mejores, definitivamente, ¿verdad? Gracias, Luqui. Pues, a ver si recordamos un poquito el punto de historia. Aquí en Guatemala, en la época del terremoto, vinieron muchas iglesias evangélicas protestantes a misionar, invadieron verdaderamente, y muchos católicos no atendidos o católicos de nombre se fueron por ellos, porque ya saben que son novedosos, ¿verdad? Por esta crisis del éxodo de feligreses a otras iglesias, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, nace el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, iniciado o sea, trajo un gran crecimiento y fortalecimiento a nuestra iglesia, pues fue un acontecimiento de modernización. El concilio pudo ver en discernimiento la necesidad de modernizar la iglesia. Este fue convocado por el Papa Juan XXIII, clausurado por Pablo VI. Su principal finalidad era poner a la Iglesia católica en sintonía con los nuevos tiempos que vivía la humanidad, 100% guiados por el Espíritu Santo y fieles a la palabra. También por esa crisis que hubo, surge la renovación carismática en 1967. Llegó a nuestra iglesia después que inició con las iglesias evangélicas históricas y abrazó el actuar del Espíritu Santo, y este avivamiento y fortaleza permitió que muchos feligreses permanecieran. Aquí podemos, al salir de las crisis y durante las crisis, mi versículo predilecto, y que creo que de muchas aquí, es Romanos 8:28. Todo sucede para bien de los que aman al Señor. Y el Señor en su palabra dice: el que me ama obedece mis mandamientos, hace mi voluntad. Entonces, queremos nosotros que todo suceda para bien de nosotros, obedezcamos, ¿verdad? Veamos también personajes bíblicos. Hubo crisis. En Abraham hubo crisis. No creyó en la palabra de Jesús y tuvo otro hijo con la esclava de Sara, que no debió. Moisés tuvo la crisis de que cuando era el líder, regresó con los mandamientos y encuentra un pueblo que ya había visto las manifestaciones de Dios y le había dado la espalda, haciéndose y adorando un ídolo de oro, ¿verdad? Vemos a José de Egipto, su crisis en la cárcel con todo lo que pasó, y todos salieron en victoria, porque fueron temerosos de Dios, ¿verdad? Pablo, cuando fue encarcelado 2 años en Roma por primera vez, él fue encarcelado una segunda vez en Roma.
tuvo la oportunidad de ahí de escribir algunas de las cartas que hoy son de gran enseñanza. Enseñanza para nuestra iglesia, enseñanza para nuestra vida personal. Nos habla del futuro, nos habla de muchísimas cosas. Fueron gran motivo de evangelización y perseverancia. Pues él a través de estas cartas seguía dirigiendo a las iglesias fundadas para que no se desviaran ni cayeran en tentación de irse con filosofías o tendencias que no iban con la verdad, ¿verdad? Y gracias a ellas la iglesia se propagó, ¿verdad? Ahora, yo soy un pequeño ejemplo. Yo desde el 97 sirvo en el Cambrai, muchos conocen el ministerio del Cambrai. Tuvo una crisis enorme, que después de que de Santa Catarina nos dieron un lugarcito para tener una iglesia que cada vez se iba más hasta abajo, ya no pudo seguir creciendo para abajo porque pasaba el río que era más desagüe. Pero llegaron a querer quitar todo y nosotros peleamos porque por lo menos a la gente le dejara su casita. En el nombre de Jesús, con la ayuda de la arquidiócesis, se logró. Y gracias a esto, nuestro asesor espiritual, que estaba en Santa Catarina Pinula, nos abrió la puerta de la parroquia. ¿Y qué pasó? De un grupo donde tal vez habían 800 personas, llegaron a haber 3,000. Llegaba la gente a escuchar la palabra en el templo, en un teatro que tienen, en el garage, en el salón parroquial, en otro salón, en el patio, en el jardín. Pero una crisis que se fue sostenida por la oración y por orar. Esta comunidad oró, todos oramos y Dios la levantó. Y no claudicamos, a pesar de todo. A veces teníamos que dar la prédica en frente, en la calle, en la carretera. Una vecina nos abrió su garaje. O sea, no es fácil, pero el Señor nos lleva a la victoria. Y no está de más. ¿Por qué no mencionar la crisis de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí pasó crisis o no? Claro. ¿Y qué hizo? Se apartó, ayunó, oró y dio el discernimiento para saber con certeza que esa era la voluntad de Dios. Y por medio del Espíritu Santo la pudo aceptar y obtener la fortaleza que necesitaba. Porque al saber que era voluntad de Dios, pudo. Si hubiera dudado que era la voluntad de su Padre, no hubiera tenido esa fuerza. Al igual que Pablo cumplió con su misión que beneficiaría a la iglesia por nacer, al pueblo de Dios, a nosotros sus hijos. ¿Y qué obtuvo tras él? Tras su muerte, pasión, resurrección y ascensión al cielo, el más alto honor. Está sentado a la derecha del Padre, donde le ha sido dado el nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde recibe toda la gloria, el honor, el poder, la majestad, el reino y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, hermanas, no nos queda más que en las crisis, como Lucky, buscar ayuda. No podemos solos. Orar, pedir Espíritu Santo, discernir y hacer la voluntad de Dios. Y hasta que no sepamos cuál es, paciencia. Esperemos hasta tenerla para no equivocarnos. Que Dios les bendiga. Les esperamos el próximo viernes a la clase del Padre Jaramillo. Y nos queda solo una clase de este tema del signo. Feliz fin de semana.